Bien, vamos a empezar esta parte, la geometría en 3 dimensiones. Vamos a empezar viendo los poliedros. Vamos a ver qué son los poliedros. Subrayamos aquí. Los poliedros es un cuerpo geométrico que está limitado por caras, que son polígonos, ¿vale? Entonces ahora ya tenemos una figura que va a tener unas figuras que van a tener volumen. Poliedro, subrayamos un cuerpo geométrico limitado por caras, que son polígonos. ¿Qué elementos tenemos en los poliedros? Bueno, pues tenemos aristas, que son los lados comunes. Aquí tenemos ejemplos de poliedros, ¿no? Por ejemplo, estas son las aristas y también los vértices, que son los puntos donde se unen dos o más caras. Eh, tenemos, por ejemplo, el tetraedro, una serie de prismas. Vamos a poner prismas regulares, ¿no? Tenemos el tetraedro, que lo que tiene son 4 caras de triángulos equiláteros. El octaedro tiene 8 caras de triángulos. Las caras son polígonos, en este caso son triángulos unidos entre sí y forman un octaedro, 8. Aquí tenemos un icosaedro, tiene 20 caras de triángulos equiláteros. Un cubo, las caras son cuadrados, tiene 6 cuadrados unidos. Un dodecaedro tiene, por ejemplo, 12 caras que son pentágonos, ¿vale? Esto forma como por láminas, por pentágonos unidos entre sí, ¿vale? Esos pentágonos se van uniendo a través de las aristas, ¿vale? Las aristas que son los lados comunes a dos caras. Y los vértices son los puntos donde se unen más de dos caras, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo un vértice, aquí tengo otro vértice, donde están unidos pues varios, en este caso, pentágonos. En el cubo, que igual se ve más claro, aquí tengo un vértice. Está unida esta cara con la cara de arriba y con esta cara lateral de la derecha, ¿vale? Bueno, pues dentro de los poliedros tengo estos tipos. Nosotros vamos a estudiar, no los vamos a estudiar todos porque vamos a calcular el área y el volumen de los más conocidos, ¿no? De los más sencillos. El prisma. El prisma, esto es un poliedro que tiene dos caras paralelas, una arriba y otra abajo, que se denominan bases, ¿de acuerdo? Y el resto de las caras, estas de alrededor, son paralelogramos. En este caso son rectángulos. ¿De acuerdo? Entonces, el prisma, en función de cómo sean estas bases, si es un pentágono, pueden ser un hexágono, puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, pues en función de cómo sean estas bases, los prismas se denomina pues prisma pentagonal, prisma hexagonal, prisma rectangular, ¿de acuerdo? Entonces, prisma es un poliedro compuesto por dos caras paralelas iguales que se llaman bases. Y el resto, siempre las caras laterales son paralelogramos. Son paralelogramos. Si las bases son regulares, son polígonos regulares, ¿vale? Pues el prisma se dice que es regular. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un prisma. Entonces, ahora en principio vamos a ir reconociéndolo. El desarrollo de un prisma, fijaros, pues veis, esto es el lateral del prisma, aquí lo tenemos, y estas son las bases. En este caso son hexágonos. En el caso del primer ejemplo es un pentágono, ¿vale? Las pirámides. Una pirámide es un poliedro que tiene una base, que puede ser un polígono cualquiera. La base esa, pues también puede ser un cuadrado, puede ser un pentágono, puede ser un hexágono. Y el resto de las caras, lo de alrededor, son triángulos, ¿vale? Sus caras restantes son triángulos que van a concluir en un vértice superior, ¿vale? Esto sería una pirámide. Aquí lo tenemos una pirámide pentagonal. Esta pirámide que tenemos aquí es cuadrangular porque la base es un cuadrado. La vemos aquí, ¿veis? Esta es la base, esto es el desarrollo. Esta figura lo unimos y formamos una pirámide. ¿Veis? Los laterales son triángulos. Y estos son los dos tipos de poliedros que vamos a estudiar, los prismas y las pirámides, de los cuales vamos a aprender
aprenderemos después cómo se calcula el área y cómo se calcula el volumen de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora los cuerpos de revolución, ¿vale? Que van a ser el cilindro, el cono y la esfera. También son figuras que están en 3 dimensiones. Ya no son figuras planas como las que habíamos visto hasta ahora, sino que ocurre como con el prisma y con la pirámide. Ya tienen altura, tienen volumen. Entonces, los cuerpos de revolución se obtienen girando una figura plana alrededor de un eje. Por ejemplo, en el caso de un cilindro, si yo cojo, fijaros, como si cojo una hoja de papel rectangular y la giro muy deprisa, al final, ¿qué formo? Pues formo un cuerpo de revolución, ¿vale? Entonces el cilindro se obtiene al girar un rectángulo alrededor de un lado, ¿vale? Ese segmento que genera el cilindro se llama generatriz, ¿vale? La generatriz. En el caso del cilindro, la generatriz coincide con la altura del cilindro. Vamos a subrayarlo, porque es un dato que después nos va a ser interesante a la hora de calcular el volumen, calcular áreas del cilindro. La altura, bueno, el cilindro está formado por una base, que va a ser un círculo, y otra base superior, que va a ser otro círculo, ¿vale? Que son iguales. Estas bases, como son círculos, pues tienen radio de las bases, que ya sabemos lo que es el radio de un círculo. Y hay un elemento también muy importante, un parámetro muy importante, que es la altura. La altura es el segmento que une las dos bases, ¿vale? Que une estos dos círculos, que son la base superior y la base inferior. ¿De acuerdo? Y esto es un cilindro. Un cono. Un cono se obtiene al hacer girar un triángulo. Yo cojo un triángulo, aquí lo hago girar muchas veces y se va formando un cono. Si yo dejara una huella, el triángulo este sobre el espacio, pues habría dibujado un cono. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la generatriz? La generatriz es este segmento de aquí. En el caso del cono, la generatriz no coincide con la altura, ¿vale? Un cono tiene una base, que es un círculo, y después tiene una superficie que acaba así en punta. La altura es la distancia desde el vértice superior al centro del círculo, al centro de la base, ¿vale? Esto es la altura. Y la generatriz es esta línea de aquí, ¿vale? Que sería la línea que genera el cono. El radio es el radio del círculo y ya del círculo de la base, ¿vale? Y esas son todas las partes del cono, ¿vale? Una esfera. Una esfera se obtiene al hacer girar un semicírculo, tengo un semicírculo alrededor de su diámetro, ¿vale? Esto sería el diámetro de la esfera, el segmento que une dos puntos de la superficie esférica pasando por el centro. El radio es la mitad del diámetro, radio la mitad del diámetro, y el centro es el centro de la esfera que está a la misma distancia de todos los puntos, ¿vale? Fijaros, ahora nos vamos a fijar, aquí a la derecha tengo el desarrollo de un círculo, pues veis, el lateral va a ser como un rectángulo y las bases están aquí, dos círculos, ¿vale? Un cono tiene la base esta, que es un círculo, y después el lateral es esta especie de sector circular, ¿de acuerdo? Bien, ahora que ya sabemos lo que es un prisma, lo que son pirámides, el cono, el cilindro y la esfera, vamos a ver cómo se calcula el área. Nos vamos a fijar, me voy a fijar en esta tabla. Fijaros, tengo un prisma. En un prisma, el área, tengo dos áreas. Para una parte el área lateral, que sería el área de esto de aquí, y tenemos el área de las bases. La suma del área lateral más el área de las dos bases, por eso lo multiplica por 2, eso me da el área total, ¿vale? Que sería la superficie de este desarrollo del prisma, ¿vale?
¿El área lateral cuánto es? Pues el área lateral siempre es el perímetro de la base, que sería la suma de cada uno de los lados de la base, el perímetro de la base por la altura del prisma, ¿vale? Si la base es un pentágono de lado 10, pues son 5 lados por 10 cada uno, eso es el perímetro de la base, son 50 por la altura del prisma. Eso es el área lateral, el área de cada una de estas porciones. Los pongo aquí, ¿vale? Si la base es un cuadrado, pues ya el perímetro es 4 por lo que mida cada lado del cuadrado, ¿verdad? Es decir, el perímetro es una figura, es de la figura plana, la que tengo aquí abajo. Bien. Después, el área de la base. Bueno, pues el área de la base me tengo que fijar qué figura plana es. Si es un cuadrado, el área de un cuadrado, ya sabemos hacerlo, es lado al cuadrado. Si es un pentágono, pues será el perímetro del pentágono por el apotema del pentágono entre 2, ¿no? Es decir, aquí aplicaríamos las fórmulas que hemos estudiado hasta ahora de figuras planas. ¿De acuerdo? Y así calcularíamos el área de cualquier prisma, ¿vale? El área total de cualquier prisma siempre es el área lateral, que es esta expresión de aquí, esta de aquí, la voy a subrayar, más 2 veces el área de la base, ¿de acuerdo? Dependiendo cómo sea la base, pues calcularemos el área de un modo o de otro. Bien, vamos con una pirámide, el área del pirámide. Bueno, pues la pirámide ocurre lo mismo, tiene un área lateral y hay una base, tiene la base de abajo. El área de la base, muy fácil, pues depende si la base es un cuadrado, pues el área del cuadrado, si la base es un pentágono, el área del pentágono. Eso sería el área de la base. El área lateral, ¿cómo se calcula? El área lateral se calcula, es el perímetro de la base, ¿vale? Cogemos la base y medimos alrededor, ¿vale? Por el apotema lateral. El apotema lateral. El apotema lateral es como si yo dibujara un triángulo dentro, lo veis aquí en este dibujo mejor, dentro de la pirámide. Dentro de la pirámide yo tengo la altura que va desde el vértice al punto al central de la base. Después trazo una línea perpendicular, ¿vale? Que va al punto medio del lado. Y después aquí tengo una hipotenusa, ¿vale? Es la hipotenusa de este triángulo, el apotema lateral. Se ve aquí este triángulo más oscuro dibujado, pues el apotema lateral es la hipotenusa de ese triángulo que es un triángulo rectángulo. Muchas veces ese dato, el apotema lateral, le vamos a calcular por Pitágoras. ¿De acuerdo? Le vamos a calcular por Pitágoras. Bueno, pues era el perímetro de la base por el apotema lateral entre 2. Bien, si yo sumo el área lateral más el área de la base, tengo el área total, ¿vale? El volumen vamos a ver de un prisma muy fácil. Es el área de la base, depende, repito, la figura que sea una base, sea un cuadrado, pentágono, hexágono, lo que sea, triángulo, pues calcularé el área correspondiente de esa figura plana por la altura. En el caso de la pirámide es muy fácil también, porque es el área de la base, me fijo qué forma tiene la base, solo la base, por la altura y lo divido entre 3. Y ahora vamos a ver el área y el volumen del cilindro, del cono y de la esfera. Vamos a subrayar aquí el cilindro. Entonces empezamos con el cilindro. Tenemos un área lateral que será en este caso esta parte de aquí, ¿vale? Es esta parte de aquí y después tiene 2 bases el cilindro que son círculos. El área lateral es 2 por pi por el radio por la generatriz, por G, que es la generatriz. La generatriz en el cilindro coincide con la altura del cilindro. El área de la base, las bases son círculos, con lo cual el área de la base ya le sabemos que es pi por el radio al cuadrado. Y el área total pues será el área lateral más 2 veces por el área de la base, porque tenemos 2 bases, más este área, ¿vale? En el caso del cono, el área lateral es pi
El área lateral será esto, que es pi, por el radio, por la generatriz, ¿vale? Por la generatriz. Ya sabéis que la generatriz no coincide con la altura del cono, en este caso, ¿vale? La generatriz no coincide con la altura del cono. El área de la base, solo tenemos una base. El área de la base es un círculo. De nuevo es pi por el radio al cuadrado. Y el área total, pues sumaremos el área lateral más el área de la base. Ya veremos cómo se calcula, en algunos casos no nos lo dan, pero podremos calcular la generatriz del cono, ¿vale? Porque también se forma aquí un triángulo rectángulo y por Pitágoras averiguaremos la generatriz del cono. En aquellos casos en que no nos den directamente el dato de la generatriz, el valor de la generatriz, y si nos dan a lo mejor el radio, nos dan la altura, ¿vale? Bien, una esfera, hay que sabérsela también. El área, ya no tenemos área lateral y área de la base, ¿vale? Es el área total. El área total es 4pi r cuadrado. Hay que aprendérsela, esta. El volumen, vamos con los volúmenes. El volumen del cilindro siempre es el área de la base por la altura, ¿vale? El área de la base, un cilindro, muy fácil, es un círculo, siempre, siempre, y por la altura. En un cono es el área de la base por la altura dividido entre 3. Área de la base siempre va a ser un círculo. Por la altura, el dato que nos den, o a lo mejor lo tenemos que calcular con otros datos, y lo dividimos entre 3. En una esfera hay que aprendérsele. El volumen es 4/3 de pi r cubo. 4/3 por pi por el radio de la esfera elevado al cubo. ¿Vale? Bueno, pues esta tabla son los datos que hay que aprender. Yo os he explicado un poco lo que es área lateral, área total, bueno, para que entendáis un poco y no sea más fácil acordarnos de las fórmulas. ¿De acuerdo? Y ya tenemos resuelto áreas y volúmenes de cuerpos de revolución. Y estos son los cuerpos geométricos que vamos a estudiar: prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera.